8 de abril de 1943. 8.200 metros sobre Caen, Francia. La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa burlona del Oberleutnant Ralph Hormechen mientras observaba las siluetas desgarbadas que ascendían laboriosamente hacia su formación a través de la cabina cristalina de su Focke-Wulf 190A5. El veterano as del Jagdgeschwader 26, Escuadrón de Caza 26. Estudió a los cazas americanos que hacían su debut en combate sobre la Europa ocupada. Los americanos nos han enviado botellas de leche voladoras, transmitió a su compañero de ala, incapaz de contener la risa ante la visión de los masivos Republic P-47 Thunderbolt luchando por ganar altitud. Debajo de ellos, 16 P-47 y Thunderbolt del cuarto grupo de caza ascendían pesadamente en formación cerrada. Sus motores Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 2000 caballos de fuerza luchando contra sus 7 toneladas de peso. Para los pilotos alemanes acostumbrados a los esbeltos Spitfire y los ágiles cazas soviéticos, estas corpulentas máquinas americanas parecían casi cómicas. Fuselajes con forma de barril coronados con cabinas tipo invernadero, alas que parecían demasiado pequeñas para sus cuerpos masivos, hélices que empequeñecían cualquier cosa en el inventario de la Luftwaffe. Lo que Hermichen no sabía, lo que ninguno de los pilotos alemanes que circulaban como lobos arriba podía haber imaginado, era que estaban presenciando la llegada del arma que destruiría sistemáticamente el brazo de combate de la Luftwaffe. En 18 meses, estas botellas de leche voladoras se transformarían de objetos de burla en instrumentos de terror, sus 8 ametralladoras Browning calibre 50 convirtiéndose en el sonido más temido en los cielos alemanes. Las matemáticas de la destrucción ya estaban cargadas en esas anchas alas. 3.400 balas, una cadencia de fuego combinada de 6.000 disparos por minuto, suficiente potencia de fuego concentrada para partir un Messerschmitt por la mitad en menos de 2 segundos. La transformación comenzó esa mañana de abril cuando el mayor Donald Blexley, comandando el escuadrón de caza 335, detectó la formación alemana posicionándose para atacar. El antiguo veterano del Escuadrón Águila, que se había transferido de los Spitfire de la RAF apenas semanas antes, entendía lo que sus hombres aún no sabían, que sobrevivir en el P-47 requería abandonar todo lo que creían saber sobre combate aéreo. El Thunderbolt representaba una ruptura radical con la filosofía convencional de diseño de cazas. Mientras los alemanes habían perseguido interceptores ligeros optimizados para ascenso y capacidad de giro, Republic Aviation había creado algo sin precedentes, un gigante de alta altitud que usaba masa, potencia y poder de fuego para redefinir las reglas de la guerra aérea. Entre los 56 pilotos americanos dispersos por el cielo francés esa mañana había hombres que se convertirían en leyendas, futuros ases cuyos nombres sembrarían el miedo en los corazones de la Luftwaffe. Pero el 8 de abril de 1943, eran novatos en una máquina no probada, enfrentándose a la fuerza de combate más experimentada del mundo. Los alemanes habían estado luchando continuamente desde 1939, con veteranos de Polonia, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los americanos llevaban exactamente 0 días en combate. Esta es la historia de cómo la lógica industrial derrotó a la brillantez táctica, de cómo cantidad y calidad se fusionaron en una superioridad abrumadora, y de cómo las risas de los pilotos alemanes se transformaron en terror cuando descubrieron lo que las ametralladoras Browning sincronizadas podían hacer a un avión a 360 metros de distancia. Si te apasiona la historia real, suscríbete ahora, es gratis. Y subo contenido así cada día. El Republic P-47 Thunderbolt había surgido del pánico de junio de 1940. Mientras los cazas alemanes arrasaban Francia, Alexander Kartveli, el diseñador jefe de origen georgiano de Republic Aviation, recibió especificaciones urgentes del cuerpo aéreo del ejército estadounidense. Querían un interceptor de alta altitud capaz de igualar a los mejores de la Luftwaffe. Lo que Kartveli diseñó en su lugar fue un monstruo que redefinió lo posible. Será un dinosaurio, admitió Kartveli ante su equipo de diseño. Pero será un dinosaurio con buenas proporciones. El prototipo XP-47B que voló por primera vez el 6 de mayo de 1941 impactó a todos los que lo vieron. Con 4.500 kilos en vacío,
Pesaba 65% más que su predecesor, el P-43 Lance. El masivo sistema turbocompresor, con su complejo conducto atravesando el fuselaje trasero, le daba una apariencia casi embarazada. Los pilotos de prueba que se acercaban por primera vez invariablemente hacían la misma pregunta: ¿esta cosa realmente vuela? No solo volaba, volaba como ninguna otra cosa en altitud. El motor Pratt & Whitney 2800 Double Wasp, un radial de 18 cilindros produciendo 2000 caballos de fuerza, podía mantener potencia total a 8200 metros, donde los cazas alemanes jadeaban por aire. El turbocompresor, alimentado por gases de escape, entregaba rendimiento a nivel del mar en la estratosfera, donde el aire era demasiado delgado para los sobrealimentadores convencionales. El mayor Hubert Semke, comandando el 56º Grupo de Caza entrenando en Bridgeport, Connecticut, inicialmente despreciaba el avión. Su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones en accidentes de entrenamiento entre septiembre de 1942 y enero de 1943. El P-47 mató a más americanos en entrenamiento que alemanes en los primeros meses de combate. Daba vueltas de campana al aterrizar, rodaba por el par motor al despegar, y picaba con tal entusiasmo que los pilotos descubrieron la compresibilidad. Sus controles se congelaban cuando las ondas de choque se formaban en las alas. Pero aquellos que lo dominaban descubrían algo extraordinario. El teniente Robert Johnson, un granjero de Oklahoma que se convertiría en uno de los mejores ases americanos con 27 victorias, describió su primer vuelo: era como atarte a una locomotora. La potencia era increíble. No lo pilotabas, lo apuntabas. Los primeros encuentros en combate en abril y mayo de 1943 confirmaron cada prejuicio alemán. Los P-47 no podían girar con los Focke-Wulf 190, no podían ascender con los Messerschmitt 109, no podían igualar su manejo ágil a altitudes medias. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para explotar estas debilidades, atacando desde abajo donde los pesados Thunderbolt luchaban, forzando combates giratorios donde la agilidad importaba más que la potencia de fuego. El Hauptmann Joseph Pips Prier, oficial comandante del Escuadrón de Caza 26, reportó al cuartel general tras su primer encuentro: el nuevo caza americano es carne de cañón. Vuela como un camión, gira como un tren de carga y asciende como una vaca preñada. Nuestros chicos los llaman Indiene, blancos gordos fingiendo ser guerreros. Las estadísticas parecían confirmar la confianza alemana. En su primer mes de operaciones, los grupos de caza americanos perdieron 14 Thunderbolt por solo 3 derribos alemanes confirmados. La RAF, observando desde sus escuadrones de Spitfire, sugirió discretamente que los americanos podrían reconsiderar su elección de montura. Los pilotos británicos bromeaban que la mejor maniobra evasiva en un P-47 era desabrocharse y correr por la espaciosa cabina. Pero algo extraño estaba sucediendo en esos primeros encuentros que la inteligencia alemana no notó. Los P-47 que eran derribados habían absorbido un castigo increíble antes de caer. Un avión regresó de una misión el 4 de mayo con 21 agujeros de cañón y más de 100 impactos de ametralladora. Daño que habría desintegrado un Messerschmitt o un Spitfire. El masivo motor radial, carente de sistemas de refrigeración vulnerables, ignoraba impactos que habrían detenido en seco un caza refrigerado por líquido. Más significativamente, cuando los P-47 conseguían poner sus armas en el objetivo, los resultados eran catastróficos. La batería de armas del Thunderbolt creaba una zona de convergencia de destrucción que los pilotos alemanes nunca habían experimentado. A diferencia de las armas de calibre rifle de los cazas de principios de guerra o los cañones con munición limitada, el caza americano podía mantener fuego sostenido durante más de 30 segundos, una eternidad en combate aéreo. El evento que comenzaría a cambiar las percepciones alemanas ocurrió el 26 de junio de 1943 sobre Laval, Francia. Involucraba al segundo teniente Robert S. Johnson del 61º Escuadrón de Caza y un encuentro que se volvería legendario en ambos lados del conflicto. La formación de Johnson de 48 P-47 regresaba de una misión de escolta cuando fueron sorprendidos por 16 Focke-Wulf 190 del Escuadrón de Caza 26 liderados por el Hauptmann
Wilhelm Ferdinand Galland, hermano menor del famoso Adolf Galland. Los alemanes ejecutaron un ataque perfecto, picando desde el sol con abrumadora ventaja de velocidad. El Thunderbolt de Johnson, volando en la retaguardia de la formación, quedó atrapado en el fuego cruzado de múltiples atacantes, sufriendo daños catastróficos en los primeros segundos de combate. 2 proyectiles de cañón de 20 milímetros explotaron sobre su avión. La cabina se hizo añicos, fluido hidráulico roció la cabina, la cubierta del motor fue arrancada, y fuego estalló detrás del panel de instrumentos. Johnson, herido en la nariz y pierna por metralla y fragmentos de bala, intentó saltar en paracaídas pero descubrió que la cabina estaba atascada. Un proyectil de 20 milímetros había explotado en el carril de la cabina, soldándola cerrada. Estaba atrapado en un avión moribundo a 8.200 metros de altitud. Lo que sucedió a continuación desafió todas las suposiciones sobre tolerancia al daño en combate. A pesar de no tener visibilidad frontal a través del parabrisas cubierto de aceite, un motor apenas funcional que vibraba violentamente y controles que respondían solo intermitentemente, Johnson logró nivelar el avión y apuntarlo hacia Inglaterra. El P-47 continuó volando con daño que habría reducido cualquier otro caza a escombros cayendo. Entonces empeoró. Un Focke-Wulf 190 solitario, pilotado por un aviador desconocido del segundo escuadrón de caza 26, descubrió al Thunderbolt lisiado cojeando hacia el canal a menos de 270 km por hora. La investigación histórica nunca ha identificado definitivamente a este piloto, aunque varios nombres se han propuesto basándose en reportes de combate alemanes de ese día. Lo que siguió fue uno de los encuentros más extraordinarios en la historia de la guerra aérea. El piloto alemán se posicionó detrás del P-47 de Johnson y abrió fuego con sus 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 13 milímetros. Johnson, incapaz de evadir, solo pudo acurrucarse detrás de su placa de blindaje y rezar. El Thunderbolt absorbió toda la carga de munición del cañón. Entonces el alemán se reposicionó y disparó nuevamente, esta vez solo con sus ametralladoras. Agotada la munición del cañón, el piloto alemán se colocó al lado, mirando con incredulidad el despojo volador. Johnson podía ver su cara claramente, joven, rubio, su expresión cambiando de confianza a confusión a algo que se acercaba al miedo. El alemán se reposicionó y vació su munición restante de ametralladora en el Thunderbolt. Aún así, seguía volando. Se colocó al lado nuevamente, sacudió la cabeza en aparente asombro, dio un saludo informal y se alejó, presumiblemente sin munición. El P-47 de Johnson aterrizó en Manston con el motor fallando en la pista. El jefe de tripulación dejó de contar agujeros de bala después de llegar a 200. Un proyectil de cañón había explotado a centímetros de la cabeza de Johnson. Otro había detonado contra la placa de blindaje detrás de su asiento. El motor había recibido impactos directos. Los cables de control estaban parcialmente cortados. 3 de las 4 longuetas principales, la columna vertebral estructural del fuselaje, estaban perforadas. Sin embargo, el avión lo había traído a casa. La supervivencia del avión de Johnson envió ondas de choque a través de ambas fuerzas aéreas. Los ingenieros americanos estudiando los restos se dieron cuenta de que habían subestimado su propia creación. La inteligencia alemana, recibiendo reportes de combate del segundo escuadrón de caza 26, inicialmente se negó a creerlo. Ningún avión podía absorber tanto castigo. Pero el testimonio de múltiples pilotos confirmó lo imposible. El Thunderbolt había tomado todo lo que el mejor caza de la Luftwaffe podía entregar y había sobrevivido. Para julio de 1943, los pilotos americanos estaban aprendiendo a explotar las verdaderas fortalezas del P-47. El teniente coronel Hubert Zamke, comandante del 56º Grupo de Caza, había descubierto el secreto a través de brutal ensayo y error: no gires con ellos. No asciendas con ellos en baja altitud. Usa tu peso. Y usa tu potencia. Usa tus armas. El peso masivo del Thunderbolt, inicialmente visto como desventaja, se convirtió en un arma. En picado, nada podía alcanzarlo. Desde 9.100 metros, un P-47 podía alcanzar 880 km por hora,
más rápido que cualquier caza alemán podía lograr incluso en picado vertical. Esta velocidad podía convertirse en altitud en una ascensión zoom que dejaba a los perseguidores alemanes inútilmente atrás. El capitán Walker B. de Maurin, que se convertiría en uno de los primeros ases americanos en Europa, desarrolló lo que se conoció como la táctica Boom and Zoom, aunque los pilotos la llamaban la cacería del pavó del Thunderbolt. En lugar de participar en combates aéreos tradicionales, las formaciones de P-47 ascendían a 9.100 metros, más alto de lo que los cazas alemanes podían operar efectivamente. Cuando aparecían cazas de la Luftwaffe abajo, los Thunderbolt se invertían y picaban, alcanzando velocidades que hacían imposible el tiro de deflexión para los alemanes defensores. En el fondo de estos picados, las pesadas ametralladoras americanas hablaban. Los pilotos alemanes que sobrevivieron lo describieron como enfrentar un muro de plomo. La potencia de fuego combinada creaba una zona impenetrable de destrucción. Los aviones atrapados en este patrón de convergencia no solo caían, se desintegraban. La verdadera revelación de la potencia de fuego americana llegó durante el 17 de agosto de 1943 en la incursión dual sobre Weinfurt y Regensburg, la penetración más profunda en Alemania intentada hasta esa fecha. Esta misión demostraría tanto las limitaciones del P-47, su alcance, incluso con tanques externos, como su aterradora efectividad cuando se empleaba correctamente. El mayor David Schelling, liderando el 62º Escuadrón de Caza, encontró una formación de Messerschmitt 110 destructores posicionándose para atacar B-17 con sus pesados cañones y armamento de cohetes. Los cazas alemanes bimotores, fuertemente armados pero menos maniobrables, eran los especialistas cazabombarderos de la Luftwaffe. El vuelo de 4 Thunderbolt de Schilling rodó en su picado de ataque desde 8.500 metros. El Unteroffizier Heinrich Roth, un artillero en uno de los 110 que sobrevivió, relató más tarde en un interrogatorio de prisioneros de guerra: los cazas americanos bajaron como martillos del cielo. Abrí fuego a 800 metros. Buenos impactos. Vi que golpeaban el ala del caza. El P-47 ni siquiera se tambaleó. Entonces él disparó. El avión delante de nosotros simplemente se desintegró. No derribado, destruido. Las alas se separaron del fuselaje, la cola se cortó, el compartimento de tripulación se destrozó en confeti metálico. En 2 segundos, un 110 se convirtió en nada. 8 Messerschmitt 110 fueron destruidos en menos de un minuto. Los pilotos alemanes nunca habían experimentado tal potencia de fuego concentrada. Cada P-47 llevaba 425 balas por arma, 3.400 balas en total, pesando casi 400 kilos. A distancia de convergencia, típicamente ajustada a 270 metros, todas las 8 trayectorias balísticas de las armas se intersecaban en una zona de aproximadamente 1,80 m de diámetro. Cualquier cosa en esa zona enfrentaba 100 proyectiles por segundo, cada uno viajando a 880 metros por segundo. La munición en sí era una revelación de la capacidad industrial americana. Mientras los cazas alemanes luchaban con munición limitada de cañón, típicamente 120 a 200 balas para un arma de 20 milímetros, los pilotos americanos podían mantener fuego durante más de medio minuto. La carga de combate estándar mezclaba perforante incendiaria trazadora y munición estándar en patrones diseñados tanto para destruir como para incendiar. El teniente coronel Francis Gaby Gabreski, que se convertiría en el as americano líder en Europa con 28 victorias, describió el efecto. Cuando les das con las 8, no solo caen, explotan. Vi un 109 literalmente cortado por la mitad, la cola cayendo en una dirección, el morro y las alas en otra. El piloto nunca supo que le golpeó. Para septiembre de 1943, la Luftwaffe estaba descubriendo otra realidad aterradora sobre el P-47. Su rendimiento mejoraba dramáticamente con la altitud mientras los cazas alemanes sufrían. El motor Turbowas turboalimentado mantenía su potencia nominal hasta los 9.100 metros. Los cazas alemanes, dependiendo de sobrealimentadores mecánicos de 1 o 2 etapas, veían su rendimiento degradarse significativamente por encima de los 7.600 metros.
El Oberleutnant Hans Philipp, uno de los ases alemanes más exitosos con 206 victorias, enfrentó esta realidad fatalmente el 8 de octubre de 1943. Liderando el primer escuadrón de caza contra una formación de B-17 a 8.500 metros sobre Bremen, Philipp encontró su Focke-Wulf 190A6 lento y poco receptivo en el aire delgado. El motor BMW 801, potente a altitudes medias, jadeaba por oxígeno casi 10 kilómetros sobre la tierra. Cuando los P-47 del 56º Grupo de Caza picaron sobre su formación desde 9.700 metros, los cazas alemanes eran blancos fáciles. Robert Johnson, ahora un piloto de combate experimentado camino a estatus de as, volaba a 9.400 metros cuando detectó el distintivo Focke-Wulf de Philipp con su elaborado arte de morro. El reporte de combate de Johnson fue clínico: abrí fuego a 270 metros, deflexión de 30 grados. Observé impactos a lo largo de todo el fuselaje. El avión enemigo explotó. No se observó paracaídas. La muerte de Philipp envió ondas de choque por la Luftwaffe. Si uno de sus mejores, un hombre que había sobrevivido más de 500 misiones de combate en los frentes oriental y occidental, no podía sobrevivir contra los Thunderbolt, ¿qué oportunidad tenían los pilotos promedio? El alto mando alemán ordenó una investigación inmediata sobre las capacidades del P-47. El informe entregado al Reichsmarschall Hermann Göring en noviembre de 1943 era aleccionador. El techo de servicio del Thunderbolt superaba los 12.800 metros, más alto que cualquier caza alemán podía alcanzar. Su velocidad de picado se acercaba a la barrera del sonido. Su blindaje incluía una placa de acero de casi 1 centímetro detrás del piloto, parabrisas a prueba de balas de más de 1 centímetro, y placas deflectoras blindadas alrededor del motor. Lo más inquietante, su construcción robusta le permitía absorber daño que destruiría 3 cazas convencionales y aún así regresar a casa. En enero de 1944, una nueva variante del P-47 comenzó a llegar a Inglaterra que completaría la transformación de hazmerreír a pesadilla. El P-47 D-22 presentaba una hélice hidromática Hamilton Standard con palas anchas. Casi 4 metros de diámetro con palas de cuerda ancha que mordían el aire como remos masivos. La mejora en la tasa de ascenso fue inmediata y dramática. Donde los primeros Thunderbolt habían ascendido a una anémica tasa de 670 metros por minuto al nivel del mar, las variantes con pala ancha podían lograr 914 metros por minuto, igualando o superando a los cazas alemanes en la mayoría de altitudes. La hélice masiva también mejoró la aceleración, permitiendo a los P-47 construir energía más rápido en vuelo nivelado. El Hauptmann Heinz Nocke del 11º Escuadrón de Caza, un veterano con más de 200 misiones de combate, encontró las nuevas variantes en febrero de 1944 durante una intercepción de bombarderos cerca de Hannover. Escribió en su diario de combate: los gordos cazas americanos han aprendido a ascender. Sorprendimos una formación cerca de Hannover, esperando nuestra ventaja habitual. Viraron hacia nosotros y ascendieron con nosotros. Cuando intentamos desengancharnos, nos siguieron hasta 9.100 metros. Smith fue atrapado y volado en pedazos. No quedó nada salvo humo y fragmentos. Estas no son las mismas máquinas de las que nos reíamos el año pasado. La hélice de pala ancha hizo más que mejorar el rendimiento, cambió el sonido del Thunderbolt. El distintivo rugido tronador creado por las puntas de las palas alcanzando velocidades supersónicas podía escucharse desde kilómetros de distancia. Las tropas terrestres alemanas reportaron poder identificar P-47 que se acercaban solo por el sonido, un retumbo profundo y amenazante que significaba muerte desde arriba. Comenzaron a llamarlo Donnerschlag, trueno. Para marzo de 1944, los P-47 equipados con tanques de combustible externos podían escoltar bombarderos profundamente en Alemania. La configuración estándar llevaba 2 tanques de ala de 408 litros o un tanque ventral de 284 litros, extendiendo el alcance a más de 1.600 kilómetros. Con la hélice de pala ancha proporcionando rendimiento mejorado incluso cuando estaban cargados, los Thunderbolt podían luchar en igualdad de condiciones inmediatamente después de soltar los tanques.
La respuesta de la Luftwaffe fue concentrarse en los bombarderos, esperando infligir suficientes pérdidas para detener la campaña diurna americana. Pero esto requería volar a través de la pantalla de escolta del P-47, una proposición cada vez más suicida. Los pilotos alemanes desarrollaron un respeto reacio que rayaba en miedo por los grandes cazas americanos. El mayor Günther Rall, uno de los mejores ases de Alemania con 275 victorias, mayormente en el frente oriental, sobrevivió un encuentro con P-47 el 6 de marzo de 1944 que lo dejó gravemente herido. Recordó más tarde en una entrevista de posguerra. Los vimos arriba de nosotros, siluetas gordas contra el sol. Alguien rió y dijo, aquí vienen los cerdos voladores. Nadie reía 30 segundos después. Bajaron como una avalancha, más rápido de lo que podíamos reaccionar. El primer pase destruyó 3 de nuestros cazas, simplemente desaparecidos, transformados en escombros ardientes. Sus armas no disparan en ráfagas como las nuestras. Vierten corrientes sólidas de fuego. Quedar atrapado en esa corriente significa muerte instantánea. Las misiones de escolta revelaron otra ventaja del P-47. Resistencia. Mientras los cazas alemanes operaban a ajustes máximos de potencia que consumían combustible rápidamente, los grandes radiales americanos podían circular eficientemente a gran altitud. Los Thunderbolt podían permanecer con los bombarderos durante horas, rotando cobertura superior mientras mantenían suficiente combustible para combate y regreso. A medida que llegaban más P-51 Mustang para asumir las misiones de escolta de largo alcance en la primavera de 1944, las unidades de P-47 se enfocaron cada vez más en ataque terrestre, un rol que los convertiría en el avión más temido del arsenal alemán. La transición comenzó en serio en abril de 1944 cuando los aliados se prepararon para la invasión de Francia. La pesada batería de ametralladoras del Thunderbolt resultó igualmente efectiva contra objetivos terrestres. La munición perforante incendiaria estándar podía penetrar el blindaje superior de la mayoría de vehículos alemanes, mientras el volumen puro de fuego podía destruir objetivos blandos en segundos. Una ráfaga de 2 segundos ponía 160 proyectiles de casi 13 milímetros en un área objetivo del tamaño de un camión. Pero fue la adición de bombas y cohetes lo que transformó el P-47 en un verdadero monstruo multifunción. La variante D-25 podía cargar 2 bombas de 450 kilos bajo las alas y una de 225 kilos bajo el fuselaje, una carga de bombas igual a bombarderos medianos de principios de guerra. Variantes posteriores añadieron soportes de cohetes de longitud 0 para 10 cohetes de avión de alta velocidad de 127 milímetros, cada uno equivalente a un proyectil de artillería de 105 milímetros. El Oberst Hans von Locke, comandando el 125º Regimiento Panzergrenadier durante la campaña de Normandía, experimentó los ataques terrestres del P-47 de primera mano, venían bajo, tan bajo que podías ver las caras de los pilotos. El sonido era aterrador. Motores rugiendo, cohetes chillando. Entonces el martillo de esas pesadas ametralladoras. Una columna de nuestros camiones simplemente dejó de existir. 20 vehículos transformados en restos ardientes en un solo pase. El efecto psicológico en los hombres fue devastador. Los llamaban jabos, cazabombarderos. Pero estos eran algo más allá de eso. Eran artillería voladora con la precisión de francotiradores. El 6 de junio de 1944, la Luftwaffe descubrió cuán completamente había cambiado el balance de poder. Más de 500 P-47 proporcionaron cobertura aérea para la invasión, creando un paraguas impenetrable sobre las playas. Los cazas alemanes intentando alcanzar las zonas de desembarco fueron masacrados. El Oberleutnant Wolfgang Fischer del 26º Escuadrón de Caza, uno de solo 3 pilotos alemanes que alcanzaron las playas ese día, reportó: el cielo pertenecía a los americanos. Los Thunderbolt estaban apilados desde el nivel del mar hasta 9100 metros. Intentamos romper al amanecer. 12 cazas de nuestro grupo. Yo fui el único en regresar. Los P-47 estaban esperando en cada altitud. No podías ascender sobre ellos. No podías picar debajo de ellos.
Sus armas convirtieron nuestros cazas en lluvia de aluminio. En la semana siguiendo al día D, los P-47 destruyeron sistemáticamente el movimiento alemán en luz del día. Las estadísticas fueron asombrosas. Solo en junio, los Thunderbolt de la Novena Fuerza Aérea reclamaron 651 locomotoras, 3.847 camiones, 512 tanques y vehículos blindados, y 4.553 vehículos tirados por caballos destruidos. La Wehrmacht fue forzada a moverse solo de noche, obstaculizando severamente su capacidad de responder a los avances aliados. Los alemanes intentaron todo para contrarrestar la amenaza del Thunderbolt. Reforzaron el blindaje de vehículos, desplegaron más cañones antiaéreos, desarrollaron nuevas técnicas de camuflaje. Nada funcionó. La combinación del P-47 de velocidad, blindaje y potencia de fuego los hacía casi imparables. Incluso los temidos cañones de 88 milímetros luchaban para rastrear los rápidos cazas a baja altitud. Mientras devastaban Europa, los P-47 simultáneamente estaban probando su valor en el teatro del Pacífico. El grupo de caza 348, operando desde Nueva Guinea, descubrió que las cualidades del Thunderbolt estaban perfectamente adaptadas a las vastas distancias y condiciones duras de la Guerra del Pacífico. El coronel Neil Kirby, comandando el 348, desarrolló tácticas específicamente para el Pacífico. El 11 de octubre de 1943, Kirby lideró 4 P-47 contra 40 aviones japoneses sobre Wewak, derribando 6 aviones enemigos él mismo en una sola misión, ganándole la medalla de honor. Los japoneses, acostumbrados a luchar contra cazas americanos ágiles pero frágiles, no estaban preparados para la combinación del P-47 de potencia de fuego y durabilidad. El as japonés Saburo Sakai, que encontró P-47 sobre Nueva Guinea, escribió más tarde: los llamamos monstruos. Nuestro cañón de 20 milímetros, que podía destruir un P-40 con unos pocos impactos, parecía no tener efecto. Puse docenas de balas en un Thunderbolt y lo vi volar lejos. Su fuego de retorno era aterrador. Corrientes de balas pesadas que desgarraban aviones. El P-47N, desarrollado específicamente para el Pacífico, presentaba mayor capacidad de combustible con alas húmedas conteniendo 352 litros cada una, extendiendo el alcance a 3.780 kilómetros. Esta variante escoltaría Vident en Nueva Japón, probando que el caza de corto alcance de 1943 había evolucionado en un verdadero arma de largo alcance. Quizás la vindicación definitiva de la evolución del P-47 llegó en sus encuentros con cazas a reacción alemanes. El Messerschmitt Me-262, con su velocidad máxima de 868 km por hora, debería haber sido intocable por cazas de hélice. Pero los pilotos del Thunderbolt descubrieron que podían atrapar jets en dos situaciones, durante despegue y aterrizaje cuando los jets eran más vulnerables, y en picados de alta velocidad desde altitud. El 27 de noviembre de 1944, el teniente coronel John C. Meyer del grupo de caza 352 se convirtió en uno de los primeros pilotos en derribar un Me-262 con un P-47. Picando desde 8.500 metros, el Thunderbolt de Meyer alcanzó velocidades acercándose a 800 km por hora, suficientemente rápido para alcanzar el jet en vuelo nivelado. El piloto del jet, confiado en su ventaja de velocidad, nunca vio el P-47 picando hasta que las armas de Meyer abrieron fuego a 360 metros. El reporte de combate de Meyer anotó: el avión enemigo se desintegró bajo fuego. Grandes piezas, incluyendo ambos motores, se separaron del fuselaje. El piloto no escapó. El fuego concentrado de armas calibre 50 demostró ser más efectivo de lo que anticipamos contra aviones a reacción. Para principios de 1945, variantes especializadas P-47M fueron desplegadas específicamente para contrarrestar jets alemanes y bombas volantes V-1. Con inyección de agua metanol aumentando potencia a 2.800 caballos y aerodinámica refinada, estos Thunderbolt definitivos podían alcanzar 756 km por hora en vuelo nivelado a 9.100 metros, suficientemente rápido para interceptar incluso jets bajo ciertas condiciones.
El mayor George Bostwick, comandando el 63º Escuadrón de Caza equipado con P-47M, derribó dos Me-262 en marzo de 1945. Su reporte táctico enfatizó potencia de fuego sobre velocidad. Los jets son más rápidos, pero no pueden girar y no pueden recibir castigo. Una buena ráfaga de nuestra batería y se desintegran como si estuvieran hechos de papel. Tienen que desacelerar para atacar bombarderos. Ahí es cuando los conseguimos. La demostración definitiva del poderío industrial americano llegó durante la Operación Bodenplatte, el intento desesperado de la Luftwaffe de destruir el poder aéreo aliado el 1 de enero de 1945. Casi 900 cazas alemanes, incluyendo sus mejores pilotos restantes, lanzaron ataques sorpresa en aeródromos aliados a través de Bélgica y los Países Bajos. En el aeródromo Y-34 cerca de Metz, hogar del grupo de caza 365 de P-47, el ataque inicialmente tuvo éxito. Los cazas alemanes destruyeron 22 Thunderbolt en tierra junto con varios otros aviones. Un piloto alemán capturado, traído al puesto de comando, señaló los aviones ardiendo y se burló. ¿Qué opinan de eso? La respuesta del mayor George Brookings se volvió legendaria a través de la 9ª Fuerza Aérea. Señaló la línea de vuelo donde las tripulaciones de tierra ya estaban apartando aviones dañados y preparando puestos para reemplazos. Para mañana, tendremos 40 nuevos. ¿Cuánto tiempo les tomará a ustedes reemplazar sus pilotos? La sonrisa del piloto alemán desapareció. Dentro de 48 horas, P-47D-40 recién de fábrica llenaban la línea de vuelo, volados desde depósitos en Inglaterra. La Luftwaffe perdió 271 aviones y 213 pilotos en Bodenplatte, incluyendo muchos instructores y líderes de escuadrón irreemplazables. Estas pérdidas nunca podrían reemplazarlas. Los americanos perdieron 134 aviones totales a través de todos los aeródromos atacados, todos reemplazados dentro de una semana. Los números contaban la historia de la derrota inevitable. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 durante la guerra, más que cualquier otro caza americano. En producción pico, la fábrica de Farmingdale en Long Island completaba un Thunderbolt cada hora alrededor del reloj. La planta de Evansville en Indiana, construida de tierras de cultivo vacías en 1942, producía 500 aviones al mes para 1944. Cada P-47D requería 65.000 partes individuales, casi 13 kilómetros de cableado eléctrico, 900 kilos de aluminio y 136 kilos de caucho. El motor solo contenía 2.400 componentes individuales mecanizadas a tolerancias de milésimas de pulgada. Sin embargo, trabajadores americanos, muchos de ellos mujeres que nunca habían visto un avión antes de Pearl Harbor, ensamblaban estas máquinas complejas con precisión que excedía estándares de tiempos de paz. La producción de munición era igualmente asombrosa. Cada salida del P-47 requería 3.400 balas de calibre 50, con cientos de Thunderbolt volando misiones diarias. El consumo de munición excedía 10 millones de balas por mes para mediados de 1944. El Arsenal de Lake City en Missouri, una de varias plantas de munición, producía 30 millones de balas mensualmente. Cada cartucho era fabricado a tolerancias medidas en 10 milésimas de pulgada, asegurando alimentación confiable a través de los mecanismos de armas sincronizadas. El consumo de combustible era enorme. Cada Thunderbolt quemaba 378 litros por hora en vuelo normal, hasta 1.136 litros en combate con inyección de agua comprometida. Solo la 9ª Fuerza Aérea consumía más de 94.600.000 litros de combustible de aviación mensualmente para finales de 1944. Todo ello enviado a través del Atlántico en petroleros que eran ellos mismos productos de la producción en masa americana. Aún más impresionante que la producción de aviones era el entrenamiento de pilotos. Para 1944, Estados Unidos estaba graduando 30.000 pilotos anualmente del entrenamiento avanzado, más que Alemania había entrenado en toda la guerra. Cada piloto del P-47 recibía un mínimo de 400 horas de entrenamiento de vuelo antes de entrar en combate, incluyendo 100 horas en cazas avanzados.
Los pilotos alemanes, en contraste, estaban entrando en combate con menos de 100 horas de tiempo total para el final de la guerra. La calidad se mostraba en combate. Los pilotos americanos llegaban a Europa entrenados en vuelo en formación, navegación instrumental, artillería y tácticas. Habían practicado contra aviones alemanes capturados, entendiendo las capacidades y limitaciones de su enemigo. Conocían sus sistemas de avión íntimamente, habiendo estudiado manuales técnicos que los pilotos alemanes nunca recibieron. El teniente Eugene Roberts, llegando a Inglaterra en septiembre de 1944, ejemplificaba la ventaja de entrenamiento americana. Tenía 420 horas en mi libro de registro, incluyendo 75 horas en el P-47. Había disparado a objetivos remolcados, practicado tiro de deflexión, estudiado película de cámara de arma de combate real. Mi primera misión, sabía exactamente qué hacer. El piloto alemán que enfrenté no podía haber tenido ni la mitad de mi experiencia. Ni siquiera fue una pelea justa. En marzo de 1945, el Oberstleutnant Joseph Priller, el mismo piloto que había burlado los P-47 como vacas preñadas 2 años antes, fue entrevistado por funcionarios de propaganda alemanes buscando impulsar la moral. Su declaración, considerada demasiado desmoralizante para publicación, reveló la transformación completa en actitudes alemanas. El Thunderbolt es el mejor cazabombardero jamás construido. Su potencia de fuego es sin precedentes, armas que nunca se atascan, nunca se sobrecalientan, nunca se quedan sin munición en combate normal. Lleva bombas como un bombardero mediano, dispara cohetes como artillería, y lucha como un caza cuando es necesario. Pero más allá de la máquina está lo que representa. Producción americana ilimitada. Pierden 10, construyen 20. Perdemos 1, se ha ido para siempre. Sus pilotos llegan mejor entrenados que nuestros instructores. Tienen combustible para entrenamiento, munición para práctica, repuestos para todo. No tenemos nada excepto coraje. Y el coraje sin recursos es solo derrota retrasada. Nos reímos de ellos en 1943. No nos reímos ahora. Cuando escuchas esas armas, sabes que la muerte ha venido llamando. El sonido nos persigue. Mecánico, preciso, imparable. Como todo americano, se trata de superioridad material abrumadora. No nos vencieron a través de mejores tácticas o pilotos más valientes. Nos enterraron bajo una avalancha de acero y plomo. Para abril de 1945, la Luftwaffe existía mayormente en papel. Las escaseces de combustible mantuvieron la mayoría de aviones en tierra. Los pilotos experimentados estaban muertos o capturados. Los aeródromos eran ruinas con cráteres. Pero incluso con aviones y combustible, los pilotos alemanes enfrentaban una ecuación imposible. Atacar significaba enfrentar formaciones de P-47 que poseían cada altitud desde nivel del suelo hasta 12.100 metros. El Feldwebel Klaus Breitschneider, uno de los últimos pilotos alemanes entrenados en 1945, voló exactamente una misión de combate antes de que la guerra terminara. Su encuentro con P-47 sobre Leipzig duró 12 segundos, los vi picando desde arriba, 4 Thunderbolt en formación perfecta. Intenté girar, pero eran demasiado rápidos. El líder disparó desde 500 metros. Mi avión sacudió como si fuera golpeado por mazos. El motor explotó, el ala se separó. Apenas escapé. En el paracaídas, los vi destruir mi personal entero. 6 cazas desaparecidos en menos de 1 minuto. El cielo llovió aluminio ardiente y cuerpos. El impacto psicológico fue completo. Los pilotos alemanes desarrollaron lo que oficiales médicos llamaron fiebre Jabo, síntomas físicos de estrés apareciendo cuando se reportaban Thunderbolt en el área. Veteranos que habían enfrentado Spitfire y Hurricane sin miedo se enfermaban físicamente antes de misiones contra P-47. El distintivo trueno de Thunderbolt acercándose causaba pánico entre tropas terrestres que sabían que sobrevivir significaba encontrar cobertura inmediatamente. Las estadísticas finales de operaciones del P-47 desafiaron la comprensión. En Europa,
3.752 aviones alemanes destruidos en combate aéreo, 3.315 aviones destruidos en tierra, 86.000 vagones ferroviarios destruidos, 9.000 locomotoras destruidas, 6.000 vehículos blindados de combate destruidos, 68.000 camiones destruidos, 60.000 vehículos tirados por caballos destruidos. En el Pacífico, 697 aviones japoneses destruidos en combate aéreo, 150 aviones destruidos en tierra, 1.500 vehículos destruidos, 150 locomotoras destruidas, incontables barcazas, barcos e instalaciones. Solo la 9ª Fuerza Aérea, principalmente equipada con P-47, voló 213.873 salidas de combate, lanzó 120.000 toneladas de bombas, disparó 135 millones de balas y lanzó 60.000 cohetes. Las unidades de Thunderbolt lograron una ratio de derribos de 4,6 a 1 en combate aéreo mientras mantenían la tasa de pérdidas más baja de cualquier cazabombardero aliado. Detrás de estos números yacía el costo humano. La Luftwaffe perdió aproximadamente 28.000 pilotos muertos en combate contra fuerzas aliadas occidentales. Muchos cayeron al fuego concentrado de ametralladoras pesadas americanas. Cada pérdida representaba años de entrenamiento que Alemania nunca podría reemplazar. Para el final de la guerra, el piloto promedio de caza alemán tenía menos de 30 horas de experiencia en combate. El piloto promedio del P-47 tenía más de 200. En el centro de interrogación de la Luftwaffe en Oberursel, los pilotos aliados capturados eran interrogados por inteligencia alemana. Los registros capturados en 1945 revelaron evaluaciones alemanas de aviones aliados. El archivo sobre el P-47, actualizado continuamente a través de la guerra, mostraba la reversión completa de opinión. Abril de 1943. Caza grande, poco maniobrable. Inferior a tipos alemanes en todos parámetros de rendimiento excepto velocidad de picado. Armamento de ametralladora insuficiente contra cazas armados con cañón. Evaluación, amenaza mínima. Diciembre de 1943, rendimiento excepcional a gran altitud. Fuerza estructural extrema. Potencia de fuego cada vez más problemática. Pilotos mostrando tácticas mejoradas. Evaluación, amenaza significativa por encima de 7.600 metros. Junio de 1944, cazabombardero dominante. Superior a todos tipos alemanes por encima de 6.100 metros. Potencia de fuego devastadora contra todos tipos de objetivos. Fuerza estructural hace derribo extremadamente difícil. Evaluación, amenaza crítica en todas altitudes. Marzo de 1945, mejor cazabombardero de la guerra. Combinación de potencia de fuego, durabilidad y rendimiento sin igual. Calidad de piloto excepcional. Evaluación. Imposible de sobrevivir en enfrentamiento directo. En 1985, en una reunión de pilotos de caza alemanes y americanos en Phoenix, Arizona, antiguos adversarios se encontraron en paz. El Generalleutnant Adolf Galland, antiguo jefe del brazo de combate de la Luftwaffe, fue preguntado sobre el P-47. Su respuesta, grabada en video, capturó la transformación completa. Cometimos un terrible error en 1943. Vimos este caza grande y pesado y nos reímos. Los americanos no entienden el combate aéreo, dijimos. Construyeron un bombardero y lo llamaron caza. Éramos nosotros los que no entendíamos. Los americanos no intentaron construir un caza europeo. Construyeron uno americano, diseñado alrededor de producción, potencia de fuego y supervivencia. Entendieron que en una guerra de desgaste, el avión que podía recibir castigo y entregar potencia de fuego devastadora ganaría. Tenían razón. La primera vez que volé un P-47 capturado después de la guerra, entendí todo. La potencia era increíble. Ascendía como si cayera hacia arriba. La cabina era confortable. La visibilidad excelente. Los controles precisos. Era un avión de piloto envuelto en blindaje.
Pero lo que realmente me impresionó fue darme cuenta de que América construyó más de 15.000 de estas máquinas complejas mientras luchaban una guerra de 2 océanos. Cada una requería un motor más complejo que cualquier cosa que Alemania produjera. Sin embargo, las construyeron más rápido de lo que podíamos construir casas simples. Ahí es cuando supe que nunca tuvimos oportunidad. Esas armas, las llamamos el piano de Roosevelt, por el sonido que hacían. Una vez que escuchabas ese sonido, nunca lo olvidabas. Muchos de mis amigos lo escucharon por última vez. El P-47 no solo derrotó a la Luftwaffe, la destruyó. El diseño del P-47 representó perfectamente la filosofía industrial americana, ingeniería de fuerza bruta respaldada por recursos ilimitados. Cada componente estaba sobreconstruido, sobrepotenciado y sobrediseñado. Los largueros de ala podían soportar 18.140 kilos, 3 veces el peso cargado del avión. El montaje del motor podía resistir fuerzas de 12 G. Los cables de control estaban duplicados con sistemas automáticos de respaldo. El sistema de alimentación de munición solo era una maravilla de ingeniería. 8 cajas de munición separadas, cada una conteniendo 425 balas, alimentaban a través de motores de refuerzo eléctricos para prevenir atascos durante maniobras de alta G. Las armas estaban eléctricamente calentadas para prevenir congelación en altitud. Cada arma tenía su propio mecanismo de carga y podía ser sincronizada individualmente. La convergencia era ajustable desde 137 a 366 metros, permitiendo a pilotos optimizar para su rango de enfrentamiento preferido. Incluso después de la guerra, algunos veteranos alemanes mantuvieron que el P-47 ganó a través de cantidad, no calidad, que los cazas alemanes eran técnicamente superiores pero abrumados por números. Los registros de combate cuentan una historia diferente. En enfrentamientos donde los números eran iguales, los P-47 consistentemente prevalecieron. El armamento pesado de ametralladora, desechado como inferior a cañón, demostró ser más efectivo en combate real. El análisis de película de cámara de arma reveló por qué los proyectiles de cañón, aunque individualmente más destructivos, requerían puntería precisa y tenían munición limitada, típicamente 120 a 200 balas totales. Las armas del P-47 creaban una nube de probabilidad de balas que garantizaba impactos incluso con puntería imperfecta. A rangos típicos de enfrentamiento, una ráfaga de 2 segundos ponía al menos 20 balas en un objetivo de tamaño caza, suficiente para asegurar destrucción. La munición en sí era superior. Las balas perforantes incendiarias americanas calibre 50 usaban un fusible de acción retardada que aseguraba penetración antes de detonación. El compuesto incendiario ardía a 1650 grados Celsius, suficientemente caliente para incendiar estructura de aluminio. Los proyectiles alemanes de 20 milímetros, aunque más pesados, a menudo explotaban al contacto de superficie, causando daño espectacular pero a veces superficial. El P-47 Thunderbolt permanece como el caza monomotor de pistón más pesado jamás producido en masa. Su peso vacío de 4.540 kilos excedía el peso bruto de algunos cazas bimotores. Su motor producía más potencia que formaciones enteras de bombarderos de la guerra anterior. Sus armas entregaban más potencia de fuego que un escuadrón de infantería. Sin embargo, fue construido por miles, volado por chicos apenas salidos de la escuela secundaria, y mantenido bajo condiciones de combate por mecánicos que aprendieron su oficio en semanas. La transformación de opinión alemana de burla a terror tomó menos de 2 años. En ese tiempo, la botella de leche voladora se convirtió en el avión más temido en la experiencia de la Luftwaffe. Veteranos que habían enfrentado Spitfire, Hurricane y Jack soviéticos sin inmutarse hablaban de P-47 en tonos susurrados décadas después de la guerra. En el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Dayton, Ohio, un P-47 de restaurado se sienta entre otros cazas legendarios. Su placa lista especificaciones y honores de batalla, pero la historia real es contada por una pequeña vitrina de exhibición conteniendo casquillos gastados calibre 51, tira de película de cámara de arma mostrando un Focke-Wulf 190 desintegrándose bajo fuego,
Debajo de la exhibición hay una cita de un piloto alemán sin nombre tomada de un reporte de interrogación de 1945. Nos reímos cuando los vimos por primera vez. Cazas americanos gordos, feos que no podían girar, no podían ascender, no podían luchar. Dejamos de reírnos cuando nos dimos cuenta de que no necesitaban girar o ascender. Solo apuntaban esas armas a ti y dejabas de existir. La risa murió con nuestros camaradas. El P-47 Thunderbolt entró en combate como objeto de burla y terminó la guerra como instrumento de aniquilación. En el medio, 8 ametralladoras Browning sincronizadas reescribieron las reglas de la guerra aérea y enterraron a la Luftwaffe bajo una avalancha de plomo. Los pilotos alemanes se habían reído del desgarbado caza americano en abril de 1943. Para mayo de 1945, no quedaban pilotos alemanes para reírse. El trueno había hablado, y el cielo pertenecía a América. Si esta historia te ha fascinado, hay mucho más por descubrir. Cada día subo contenido sobre la Segunda Guerra Mundial, batallas que cambiaron el curso de la historia, armas que revolucionaron la guerra, y las historias de los hombres que las usaron. Suscríbete, que es gratis, y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si crees que más gente debería conocer estas historias reales, comparte este video. Nos vemos en el próximo. El cielo nos espera.